No se te escucha, Raquel, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Bárbaro. Voy a bajar el volumen igual de la máquina. Se te escucha bastante bajito igual. Esperen, vamos a... Un segundito. No, ahí, ¿Ahí cómo se escucha, Vanessa? Vos que sos mi referente. sigue escuchándose bajito, pero bueno, es entendible igual. No, lo voy a sacar. Igual me voy a sacar los auriculares porque yo los escucho muy, pero muy, pero muy fuerte. Entonces, Ok. ahí me van a escuchar mejor. ¿Puede ser? Perfecto, sí, se escucha bárbaro ahora. Sí. Bueno. Sí. Ahora yo los escucho bajo, pero cuando ustedes me quieran hablar, me avisan y... Bárbaro, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sepan disculpar si hay algún ruido ambiente. eh, por eso quería usar el auricular, pero va a ser mejor así. ¿Mm? Bueno, hoy es nuestra última clase, después de, en un año muy especial. Así que vamos a, parece mentira, ¿no? Hola Mirna, ahí la veo. Bien, ahí le pedí, hago los avisos parroquiales antes de empezar con el tema. Le pasé hoy a Estela, creo que ya subió, me dijo que lo subía ahí rápido, el Power de responsabilidad del Estado, sobre el cual yo les preparo la clase siempre, así que con lo que la información que está ahí no les tiene que faltar nada, porque incluso están los artículos transcriptos, tanto del código como de la ley. Igual la ley les conviene bajarla, que son muy poquitos artículos para que la tengan completa. E incluso me parece que le pasé otro Power, pero que no va a ser del tema que les doy hoy, porque si no me extralimito, es sobre responsabilidad derivada de cosas. Se lo voy a pasar porque está en el campus de las otras comisiones para que ustedes lo tengan, así que ella también lo va a subir. Hasta ahí diríamos, los avisos. Hoy vamos a ver, yo tenía en el cronograma asignado responsabilidad por el hecho de terceros, la antiguamente conocida como responsabilidad indirecta o refleja, que es uno justamente de los supuestos que fue evolucionando con el transcurso de los años, y en particular era una responsabilidad que originariamente tenía un fundamento netamente subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el típico caso, en realidad no es el único, pero el típico caso que se presentaba era el supuesto del principal por el hecho del dependiente. Yo creo que en alguna oportunidad les mencioné al pasar, hablando de otros temas, tocamos ligeramente esta cuestión. Cuando hablábamos de los factores de atribución, en el supuesto de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, históricamente, inicialmente, el factor que se aplicaba era subjetivo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se le reprochaba al principal, al patrón, al empleador, haber incurrido en culpa. ¿Cómo se podía dar esa culpa? Fundamentalmente a través de dos caminos, dos razones. Podría haber sido culpable porque incurrió en lo que se llamaba la culpa invigilando, que era porque el principal
no cumplió con las debidas diligencias al hacer qué, al controlar, al vigilar, al, diríamos, estar detrás de lo que tenía que hacer ese trabajador, y en ese contexto de falta de control o de vigilancia, se usaba más el término vigilancia, el trabajador provocaba daños, y esos daños, por supuesto, afectaban a terceros, que iban a ser las víctimas. Entonces, ese juicio de reproche era esencialmente subjetivo. En consecuencia, el camino por el cual iba a ser responsable o tenía que responder el principal era por haber incurrido en esa culpa invigilando. Después se fue desarrollando otra vertiente, otra variante de esta culpa, que es la culpa ineligendo. Básicamente también se le hacía un reproche subjetivo al empleador. ¿Y por qué se lo hacía? No por no haber controlado, sino por, diríamos, bueno, si nuestro trabajador, en el marco de las actividades que tenía que realizar, provoca daños y esos daños afectan a terceros que van a ser víctimas, puede no haberlo hecho porque el principal no lo controló debidamente, pero tal bien puede haber sido porque lisa y llanamente se equivocó al elegirlo. Lo que diríamos, lo eligió mal. Ahora bien, estos dos factores de atribución, o sea, el uso del factor de atribución culpa, para ser más precisa, con base en estas dos razones, hoy, para que les quede claro, hoy no se aplica. En la actualidad no se aplica. De ninguna manera hoy se puede reprocharle al empleador ser responsable por estos dos argumentos. ¿Por qué? Porque en realidad esta idea fue evolucionando, y la realidad que tener que de alguna manera para la víctima demostrar que el empleador se equivocó al elegirlo o no lo controló lo suficiente, ya lo sabemos, ustedes ya lo van a poder advertir, es sumamente difícil. Y por supuesto, estas dificultades al momento de demostrar que ha incurrido en culpa el principal, en definitiva conspiran ¿contra qué? Contra la posibilidad de llegar a la indemnización por daños. Y eso en las décadas más recientes, en las que, ustedes ya lo saben también, una de las tendencias de la responsabilidad civil, ¿cuál era? ¿Subjetivizar la responsabilidad u objetivizarla? Hacer que la responsabilidad vaya por los carriles objetivos. De hecho, se fueron desarrollando los factores objetivos de responsabilidad. De la misma manera, como vimos la semana pasada, que esto fue pasando con la responsabilidad del Estado, en la que los factores de atribución inicialmente pasaban desde no asignar responsabilidad hasta asignar responsabilidad cuando el dependiente cometía algún obrar negligente, entonces el Estado empleador iba a responder excepcionalmente. ¿Se acuerdan que lo vimos? Hasta ahora, que aplica la falta de servicio cuando es por actividad ilegítima y es objetiva. Bueno, este camino de la objetivación de la responsabilidad también se desarrolló en este campo, en el campo de la responsabilidad por el hecho de terceros. Así entonces, el factor de atribución que después cobró relevancia y desplazó a la culpa para ser responsable al principal fue, en este caso, lo que se llama la garantía. Cuando hablamos de responsabilidad por el hecho de terceros, los responsables van a tener que indemnizar en virtud del factor de atribución garantía, la garantía legal. ¿Qué significa esto? Esto significa que independientemente de que el principal haya incurrido en culpa al elegir o al no vigilar, lo que hace responsable al principal frente a una víctima que ha sufrido daños por el accionar de un empleado, de un trabajador, por ejemplo, es que el artículo 1753 y los otros que continúan,
constituyen una garantía legal frente a la víctima de los perjuicios que se producen en estas condiciones. ¿Esto qué significa entonces? Esto lo que significa que a la víctima lo que le va a hacer falta para poder llegar a la indemnización es concretamente lo siguiente. 1, demostrar que el hecho siempre lo va a tener que acreditar. 2, obviamente que de ese hecho, ¿qué es lo que resulta? Un daño, ¿no? Y desde ya la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Esto ya lo conocemos. Pero además, lo que va a tener que demostrar es que existe por supuesto, que lo cometió X, pero que ese X, eso lo demuestra cuando demuestra el hecho, ¿no? Pero que entre ese X y el que él va a ser responsable, va a atribuir la responsabilidad, existe una relación por la cual el principal le debe una garantía a la víctima. ¿Esa relación cuál puede ser? La más antigua, la tradicional, pero no la única, es la relación que se da entre el principal y el hecho del dependiente. En ese caso, la víctima va a tener que demostrar que el repartidor que lo atropelló en la calle trabajaba para tal firma. ¿Sí? Hay otros supuestos de responsabilidad por el hecho de terceros. Otro caso es el de los padres que son responsables por los daños que cometen ¿quiénes? Sus hijos. Ahí lo que va a tener que demostrar es la ocurrencia del hecho dañoso, el sufrimiento del daño, el puente que es el nexo causal entre uno y otro, y obviamente al demostrar el hecho va a demostrar, por ejemplo, que el evento lo cometió el muchacho de 14 años y va a demandar, ¿sí?, a sus padres. No es el único caso. Hay otros casos que son los del 1756. El 1756 también nos prevé la posibilidad de que los tutores y los curadores sean responsables cuando los daños los cometan sus tutelados o sus curados, que son quienes están a su cargo. Hasta ahí me interesa hacer este primer paso porque lo que tenemos es muy importante que tengamos en claro que actualmente, y ya no es algo que no está específica la definición al respecto, el factor de atribución que se tiene que aplicar para estos supuestos es la garantía. Y que sí, si quieren, en un momento de evaluación, ampliar, pueden aclarar que anteriormente, al inicio de la consideración de este tipo de responsabilidad, se lo hacía en base a la culpa, pero la culpa ya no es un factor de aplicación para este tipo de responsabilidad, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Vamos a analizar el 1753, que es el artículo que desarrolla el primer supuesto que les mencioné, en la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Este artículo hereda una parte del 1113 original, pero no ha tenido algún cambio. ¿Qué nos dice el 1753? Dice, el principal responde objetivamente, ¿ven? Acá ya lo deja claramente establecido el artículo. Responde objetivamente. El codificador no quiso que quedaran dudas al respecto. Por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Vamos a analizarlo en detalle. Primero nos dice que el principal responde objetivamente. Ya lo tenemos súper explicado. Es responsable objetivo. En consecuencia,
Después vamos a eso, Marines. Después vamos a eso porque está tratado también. Si me olvido me lo haces de recordar, pero está tratado, el código lo prevé. Pero acá tenemos, primer o segunda cuestión a analizar. Además de que es una responsabilidad objetiva, después nos dice, habla de dependencia. O sea, es responsable por los daños que cometan las personas que están bajo su dependencia. Ahí entonces lo que tenemos que desglosar es qué significa dependencia a los efectos de esta responsabilidad. Cuando se habla de dependencia, de lo que se habla es de una situación o relación en la cual se produce una vinculación de subordinación, en virtud de la cual hay un principal, en este caso empleador, respecto de otra persona que por esa relación de subordinación le puede dar órdenes o instrucciones y ese está, diríamos, obligado a cumplirlas. Pero acá les voy a hacer la salvedad. Que existe una relación de dependencia no es lo mismo para el derecho que necesariamente exista el pago de un sueldo. Para este tipo de situaciones, el dependiente no va a ser solamente aquel que es empleado y recibe una remuneración o salario o haber, sino que es más abarcativo, incluye otros casos, es más amplio. ¿Por qué esto? Porque como en realidad la nota característica de la dependencia es la relación de subordinación y la circunstancia de que el principal asigne instrucciones u órdenes y la otra persona deba cumplirlas, aquí también es comprensivo de, por ejemplo, los casos de pasantías no rentadas. En un supuesto en que, por ejemplo, si bien cada vez son más las que son rentadas, pero al inicio del régimen de pasantías también estaba prevista la posibilidad de que haya, por ejemplo, en una empresa, en una pyme o hasta en el Estado mismo, pasantes que no recibían ningún tipo de sueldo. Lo sumo que sí, por supuesto, tuviesen con un contrato de seguro, con ART, pero sin recibir una remuneración porque se entendía que era, diríamos, el inicio del camino para que en el futuro exista una relación laboral. Y porque había una relación, diríamos, de aprendizaje. Bueno, hoy este supuesto también está incluido. Podríamos encontrarnos en un supuesto en el cual un joven que es pasante, realizando las actividades que le encomendaron, provoca un daño. Bueno, eso también, esa situación, también hace responsable al principal. Otra situación que podría darse es en los supuestos, por ejemplo, ahora no se dan tanto, pero en otros tiempos sí se daban, en el que había, diríamos, determinadas actividades que, por ejemplo, se comenzaban a desarrollar en los oficios principalmente, a través de la figura del aprendiz. El capataz y el aprendiz, o el más experimentado en determinado oficio, carpintería, herrería, tornero, que es algo que es tan difícil de conseguir en la actualidad, ese tipo de mano de obra específica, pero que también es calificada y que, diríamos, el más antiguo y el más experimentado va formando al que se inicia. Eso que estaba tan bien visto en la antigüedad, ahora se ha perdido, pero no es que ha desaparecido totalmente. Bueno, ese tipo de situaciones no escapan a la idea de que si el capataz le da a la persona que comienza una instrucción y en el marco de esa instrucción u orden comete un daño, no hace responsable. Sí también entra dentro de estos supuestos, aunque son los menos. Entonces, tenemos que tener claro que, además de que es un factor de atribución objetivo, la garantía al que se aplica, la segunda cuestión, no,
Después voy a la pregunta de Natalia, que está muy buena. Pero ahí no, porque hay distribución de las especialidades, pero después vamos. Lo segundo es tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de dependencia. Cuando hablamos de dependencia, no necesariamente no nos estamos limitando a la noción de dependencia laboral que conlleva el pago de una remuneración, sino de lo que a lo que estamos haciendo foco es a la noción de que tiene que haber una relación que implique subordinación en él y asignación de instrucciones, funciones y órdenes. Eso es lo que determina la dependencia. Y después viene la última parte del primer párrafo, que es fundamental. Dice, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Repito, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Mucho se ha escrito en torno a este tema. El que mejor lo había explicado era el doctor Llambías. Si ahora encuentro la definición se las voy a pasar porque era la más esclarecedora. ¿Por qué? Porque es importante distinguir las dos situaciones. En ejercicio no hay duda, es cuando, llamémosle el dependiente para usar un nombre ahora, provoca un daño en circunstancias en que está justamente ejecutando la tarea. Como vemos, el repartidor está llevando el reparto y provoca un daño que afecta a un tercero, en el acto del reparto. O el típico caso es cuando, por ejemplo, un integrante de una fuerza policial, en el marco de reprimir o de un delito, o de lograr detener a un delincuente, dispara y hiere a un tercero, ajeno a esa situación. Ahí tengo un típico caso donde el policía está actuando en ejercicio de la función. Él tiene por función detener al autor de un delito. Ahora, en ese supuesto, la víctima también le asiste derecho, por supuesto, a reclamarle a quién la indemnización. Justamente, si es fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, si es la Policía Federal, al Estado Nacional, si es Policía Municipal, seguramente, como ven, o sea, son fuerzas de seguridad que se vinculan directamente con un superior. Ahora bien, hay dos situaciones. La situación que yo les acabo de describir es el típico caso de el daño que se produce en ejercicio de la función. Pero también, y han sido muchísimos los casos que se han producido a lo largo de la historia, por ejemplo, la fuerza policial en sus distintas órdenes, en numerosas ocasiones, o sea, se entiende que presta servicio aun cuando está fuera del horario de servicio. Entonces, si por ejemplo ha habido muchos casos donde un oficial de policía de la provincia de Buenos Aires en un día de Franco está en un supermercado o va a un kiosco y justo se produce un ilícito ahí, hay cierta discusión en algunos casos de si está obligado o no a hacerlo, pero lo cierto es que son muchísimos los policías que dan la voz de alto, se identifican como policías y se puede producir un tiroteo. Y pueden terminar dañadas terceras personas. Entonces la pregunta que aquí se daba era justamente si ese policía había cometido el daño en ejercicio pleno de la función o en ocasión de la función. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí, a ver si se los encuentro, se los paso ahora mismo. Tal vez pueda, en un mínimo segundito. En ocasión de la función significa que su función facilita la ocurrencia del daño. Absolutamente. Así es como lo define Llambías. No es cualquier función. Así es
justamente la característica de esa función, la que, como vos bien decís, facilita la producción del hecho dañoso. ¿Por qué esto? Porque la realidad es que no toda persona está caminando por la calle portando un arma, ¿verdad? Pero los policías, en la gran mayoría de los casos sí, de hecho porque tienen que portar el arma. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación en la cual justamente la función facilita fuertemente la producción del daño, aun cuando no está en ejercicio de la función. Voy a buscar acá. Ya les digo, quería mostrar. Un segundito. Activa la cosa. Hecho de la cosa. Bien, aquí. Ahora bien, exactamente es como vos decís, y el que lo describe de esta manera es Jean Vías. Tiene que darse esta situación en la que por el tipo de función que en líneas generales yo tengo que llevar adelante, ejercer en tiempos normales, me facilite que en un momento en el que no tengo que ejercerla, igual se da la producción del daño. Esto se da muy claro, por ejemplo, en la circunstancia del policía. ¿Por qué les digo esto? Si bien hay protocolos policiales que ahora se están reviendo y están estudiando el tema de poder permitirle al policía, a cada policía, optar entre, por ejemplo, un día que no está en función, no llevar el arma de fuego consigo, o sí llevarla, lo cierto que más allá de la cuestión normativa, por decirlo de una manera, la fuerza policial tiende a actuar de esa manera, porque aparte históricamente siempre se planteó de que estaban de servicio aunque no estuviese de servicio pleno. Ese es un caso en el cual se discrimina si el sujeto, que en este caso es dependiente, provocó el daño estando en ejercicio o en ocasión de la función. Es bueno discriminarlo. Vamos a entrar al chat porque hay buenas preguntas, así ya vamos pasando. Las que vayan. La del adolescente la dejamos para un ratito. Esta también, la del enfermero, acá. Aquí, por ejemplo, acá me pregunta, este de ser un remisero, un remis o un remisero que al terminar su turno, imaginemos, por ejemplo, que no está en una cooperativa, que está en una empresa, diríamos, de remises, que es, llamémosle, el principal. ¿Por qué digo discrimino de que no esté en una cooperativa? Porque una cooperativa tiene una figura distinta y son todos socios cooperativos. Entonces, creo que ahí podríamos complicarla un poquito más respecto de si responde, diríamos, un principal. Vamos a una empresa, por ejemplo, que se dedica al transporte de personas y tiene muchos vehículos y sus pertinentes transportistas. Un remisero que al terminar su turno produce un daño volviendo a su casa, ¿sería con ocasión de las funciones? Como principio, acá tendríamos que ver. Como principio podríamos decir que tal vez no sería en ocasión de la función. No es la función la que facilita enormemente la producción o justamente facilita fuertemente la producción del daño. Como principio. Ahora bien,
y está bien lo que vos acá indicás al terminar su turno. De todos modos, dejémosle abierto el supuesto a si las circunstancias del caso permiten advertir que tuvo alguna influencia la circunstancia de haber contado con el vehículo remis. Pero en principio no sería esa la función que da lugar a que después provoque el daño cuando está fuera de servicio, que sería cuando terminó su jornada y vuelve a su casa. Acá, otra pregunta. ¿Un enfermero es dependiente del médico? Como principio, no. No es dependiente del médico. Igual tendríamos que también, ¿por qué me refiero que no? Porque el médico tiene una función específica también con responsabilidades propias y el enfermero, que no es dependiente, tiene también misiones y funciones específicas que no se superponen, o sea, diríamos, las funciones del médico, justamente porque sus conocimientos y sus competencias son distintas, no se suman a la del enfermero. O diríamos, no es que el médico tiene funciones propias y a su vez las que tendría cualquier enfermero. No, de hecho la carrera de enfermería es una carrera específica, con otra formación, y el médico también. Ahora, la pregunta que sí nos podemos hacer es, si tengo distintos integrantes que llevan adelante la actividad médica y trabajan en una clínica, ¿la clínica es principal respecto de los médicos? Posiblemente sí. Perdón. Y posiblemente aplique la garantía. Sí, Natalia. Porque mi pregunta va por el hecho de cuando los médicos dan instrucciones a los enfermeros de tal medicación. O sea, si en ese caso el médico responde por la medicación que el enfermero le da al paciente. Si ahí en ese caso es dependiente. Y ahí, seguramente desde ese punto de vista, no cabe duda que el médico ahí sí está obrando como un principal, que le está asignando una instrucción, o sea, por ejemplo, aplicarle tal medicación, tan inyectable. Por supuesto, por la aplicación de ese inyectable, que el médico es el responsable inmediato. Otras actividades que son propias diríamos, del control de enfermería, posiblemente sean exclusivas, diríamos, en este caso, del enfermero. Pero puede darse, por supuesto, ese ejemplo que vos decís está correcto, porque ahí obra como un principal. Por ejemplo, el enfermero no podría, o sea, podría decir, sin temor a obrar mal, decir, bueno, yo no cumplo dándole el inyectable que me asigna el médico en tal horario. No tengo que juzgar si ese inyectable es el que corresponde dar o no, excede a su función. Sí. Volviendo a la posibilidad. Va a ser dependiente, perdón, sí. No va a ser dependiente en el caso de que la inyección la coloque mal. Ahí va a responder individualmente. Ahí va a responder individualmente. Ejemplo, si en el mismo caso el médico le asigna la orden con lo que le tiene que dar en cada horario. Eso es la responsabilidad del médico, indudablemente, que le está dando la instrucción. Ahora, si el enfermero no sabe aplicar el inyectable y aplica mal y provoca ahí podrá haber una discriminación. No va a ser, ahí juega, ¿saben qué? Ahí juega el elemento, ¿cuál? Causalidad. Ahí juega dónde está, diríamos, la causa adecuada del daño sufrido. Si en la prescripción médica dada o en la aplicación de la medicina indicada. Claro, vamos a ver qué pasa. Se me abren un montón de interrogantes, por ejemplo, con el tema Maradona.
Por ahí, en ese caso, ¿no serían causas distintas y deberían responder concurrentemente? Muy posiblemente. ¿Quién hizo esa observación? Ramiro, pero no estoy pudiendo activar la cámara. A ver. Pero está muy bien tu observación. Voy a ver si puedo yo subir el volumen porque los escucho ahí. Está muy bien, Ramiro, tu observación. En ese caso me parece que sería muy, muy viable que resulten responsables concurrentes por causas distintas, todas provocadoras del daño final. La verdad que la pregunta de Natalia me abre al caso Maradona, donde me parece que se va a haber un muy largo suceso de situaciones en las que ustedes, como que ya conocen de la materia, podremos ir viendo, bueno, a ver, qué tipo de responsabilidad se le puede atribuir a tal, y a tal, y a tal. Ejemplo, desde hace 2 días o 3, me salgo un poquito, pero porque es interesante el tema, venimos escuchando si el doctor Luque era jefe de un grupo médico o no. Y obviamente no los quiero complicar, pero hay toda una estrategia desde el punto de vista penal, que no es la civil, pero que después puede terminar en algo civil, que tiene que ver con, si yo no era jefe de un grupo médico, yo era amigo, no había grupo médico, pero a la vez hay varios médicos, o sea, hay una psiquiatra que prescribía medicación, no había médico clínico. ¿Ven cómo la enfermera o el enfermero dice, yo no entraba a mirarlo? ¿Por qué? Porque no me dejaban o no me lo ordenaban. Bueno, ahí un abogado puede analizar, bueno, pero alguien que está asignado para ser enfermero, ¿qué tiene que hacer? Aunque no me dejen, tengo que entrar y chequear, tengo que tomar la presión, tengo que chequear otros valores, o me tengo que quedar con estar, bueno, ahí se va a abrir todo, y no digo que solo el enfermero, sino enfermero, médico, el rol del médico, si había grupo médico o no, y si la queremos complicar más, en qué condiciones salió de la clínica la última vez que salió. Si se le hizo un alta o no se le hizo un alta, que ahí es otro tema que se discute. Si se le hizo una alta definitiva o se le permitió solamente salir con una, ¿cómo se dice? Una internación domiciliaria. Porque si es así, nunca estuvo de alta. Realmente, pobre Diego, pero jurídicamente se abren muchísimos flancos respecto de su caso. Muchísimos. ¿Ven cómo esto se va abriendo? Cambiando de tema, Raquel, en ocasión sí. También puede ser el caso del gerente que comete acoso laboral a sus empleados fuera del ámbito laboral. Podría ser. Porque no es en sus funciones, sí. sino en ocasión, el puesto que tiene dentro y fuera de lo laboral, ¿no? Sí, es un buen caso, Vanessa. Además, bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es la ocasión? Si quieren, usemos la perspectiva de género completa, ¿no? Podría ser cualquier jefe o jefa, por ejemplo, que en el marco de esa relación de poder en su trabajo acose a un, claro, porque hay una relación de poder, acose o establezca condicionamientos o le complique la vida a alguien respecto del cual es un inferior jerárquico. Entonces, ahora, totalmente que es en ocasión, sería en ejercicio si lo está haciendo cuando está trabajando. Ahora, como decís vos, si esto ocurre fuera de la jornada laboral, obviamente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto lo puede hacer el señor X o la señora X? ¿Por qué lo puede hacer? ¿Porque lo conoce o la conoce del barrio? ¿O porque es el gerente o la gerenta del lugar en el que trabaja esta muchacha o este muchacho? Si nos respondemos que sí, es maestro-alumno también, acá me ponen. Si nos respondemos que sí,
ahí tenemos dada la ocasión, porque es justamente la ocasión, como decía Jean-Pierre, la que facilita, y la palabra, la que diríamos, la que determina que se pueda producir esta circunstancia. Porque si este sujeto o esta señora no fuesen sus superiores jerárquicos, no estaría en esa relación, diríamos, dominante de poder respecto del trabajo, que lleve, diríamos, al empleado o empleada a tener que decidir si se queda trabajando o se tiene que ir, para no padecer este acoso. Entonces, sí, absolutamente, es muy bueno el caso. Lo van viendo, ¿verdad? O sea, se puede advertir y precisar cuándo se da esta situación que, para que no se parece, no es igual a lo que nosotros ya hemos visto respecto de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas... Son factores de atribución distintos. O sea, la garantía es un factor de atribución que aplica acá, distinto al riesgo. En el riesgo son otras las circunstancias y lo que se da, podríamos decir, es la determinación de la presencia de una cosa riesgosa o peligrosa, o viciosa, o la actividad riesgosa o peligrosa. En cambio, aquí lo que tenemos es un vínculo que se da entre un principal y otro sujeto respecto del cual hay una relación de subordinación, que no es económica, o no es necesariamente económica. Podría serlo, pero no es la que determina. Que el chico pasante no cobre un sueldo no hace a la diferencia si provoca un daño para que la víctima pueda demandar al principal. Y como les digo, que el hecho se haya cometido en ejercicio de la función da lugar a que la víctima reclame al principal, pero si se cometió en ocasión de la función, también. Ahora, acá esto lo aclaró el Código Civil y Comercial. En el último párrafo puso expresamente, la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. O sea, claramente quiso el Código Civil. Vieron que ustedes estuvimos juntos en la clase sobre concurrentes. El Código incorporó a esta clasificación de concurrentes y en algunos casos quiso dejar plenamente establecido cuáles son concurrentes. Este es un caso en el que quiso dejar establecido que este tipo de responsabilidad es concurrente. ¿Qué implica esto? Esto implica que tengo varios responsables por causas diferentes respecto de la misma víctima, pero a diferencia de las solidarias, en las cuales se interpreta que la causa, diríamos, es única y hay vínculos coligados, pero también tengo varios responsables, lo que puede cambiar es el tema de las acciones de regreso. Me puedo encontrar con que responde uno y no tiene acción de regreso por el total respecto del otro, o que tiene o que al revés, o que tiene acción de regreso por una parte, pero podría darse que no tenga acción de regreso. Ya vimos concurrentes, así que no hace falta agotar este tema, pues ya lo habíamos visto. Y acá sí me aclara también que la circunstancia de que el dependiente no tenga discernimiento, igual no excusa al principal. Sobre todo si el dependiente estaba ebrio o drogado y el principal deja que trabaje en ese estado. Sí, podría ser. No lo libera de responsabilidad. ¿Esto por qué también? Porque esto también aplica respecto de la responsabilidad de los padres con relación a sus hijos. Vamos al 1754, al hecho de los hijos. Aquí también los padres somos responsables por los daños que cometan nuestros hijos. Esta responsabilidad también dejó aclarado en 1754 que es concurrente. ¿Esto por qué? Porque el hijo va a ser responsable por el hecho propio,
y ahí sí puede jugar el factor subjetivo respecto de la responsabilidad del hijo respecto de la víctima. Ahora, el padre y la madre son responsables porque hay una garantía legal que establece el código de que los padres van, diríamos, a asegurar legalmente por los daños que provoquen sus hijos a las víctimas. Ahora, ¿es absoluto esto? Tiene algunas limitantes, no limitantes, pero hay algunos condicionamientos. Los padres entre sí son solidariamente responsables. O sea, papá y mamá son solidariamente responsables ante la víctima. ¿Qué significa esto? Que responden por el todo. ¿Sí? Y que entre ellos sí habrá acciones de regreso según corresponda. Pero después dice, por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos. Y que habitan con ellos. Después dice, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. O sea, podría darse algún caso en el que tengo responsables solidarios a los papás y, por ejemplo, si el joven tiene patrimonio propio, podría haber heredado o realizar alguna actividad productiva que ya le generó algún mini patrimonio. Entonces, eso también implica que el hijo podría ser responsable también por el daño cometido. Ahora, frente a la víctima, tengo padres responsables solidarios, hijo responsable concurrente, si tuviese patrimonio propio. Ahora, pero acá dice cosas... ¿A cualquier edad, Raquel? ¿Con cualquier edad del hijo? Si tiene patrimonio, sí, pero después hay diferencias en torno al discernimiento, hay diferencias en torno a la responsabilidad directa e indirecta. Okay. Ahora lo vemos. Nos tenemos que ir a los artículos de familia. Que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ello. ¿Esto por qué? Esto porque acá ya se venía trabajando desde hace muchos años en una figura que era la figura de la vigilancia activa. Se entiende que hay muchas circunstancias en las cuales los padres, o sea, si bien aseguran o garantizan por los daños que cometen sus hijos, no están el 100% del tiempo al lado de sus hijos. ¿Por qué? Y porque necesariamente, en función de las edades, podemos tener a los hijos en determinadas horas en un establecimiento educativo, podemos tener a los hijos en determinadas horas en una universidad, o el hijo ya puede inclusive estar en un lugar en el cual pernocte, como si estuviese estudiando en otra ciudad, en una escuela agraria, donde generalmente de lunes a viernes están en el establecimiento y comen y duermen allí. Entonces, no todos los casos los padres pueden ejercer lo que se denomina la vigilancia activa. Es por eso que después, en 1755, nos dice, la responsabilidad de los padres es objetiva. Seguimos con un factor de atribución objetivo. O sea, la víctima no tiene que demostrar que el papá y la mamá fueron culpables. Le es suficiente con demostrar las circunstancias en las que se produjo el hecho dañoso que lo cometió el joven X para hacer responsables a los padres del joven X. Por el hecho de ser padres. Por eso es claro definir el factor de atribución. Ahora, pero después dice, cesa esta responsabilidad objetiva si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. ¿Por qué esto? Porque justamente se transfiere esto que se denomina la vigilancia activa. En ese tiempo, el padre y la madre que justamente han puesto a ese joven o niño bajo la vigilancia de otra persona, no pueden ejercer la propia. Entonces, ahí cesa esa responsabilidad. Profe, por ejemplo, cuando lo dejan con la niñera o algo así, ¿puede ser? Sí, lo que pasa que ahí el tema sería que, bueno, que nuestro niño,
qué daño tendría que cometer un daño el niño que afecte a un tercero. Claro. O sea, y la niñera no lo ha cuidado. Tendríamos que ver el caso, pero sí. En realidad, los casos, por ejemplo, se dan también cuando se vinculan con la responsabilidad de los establecimientos educativos. Ahí me está el caso en que el joven adolescente está en el secundario, y con sus compañeros de curso hacen un desastre y provocan un daño a un tercero, por ejemplo. O, bueno, hay casos que ya, iba a dar un caso que no aplica para mí, que no aplica a este supuesto, que es el caso de, porque ahí no está en el establecimiento educativo, que es cuando vieron que cuando se puso de moda ya, lamentablemente para mí hace un par de años, el festejo del último día, el último primer día, una cosa así, que es el último año del curso, cuando empieza. Ese, en realidad, ese festejo no se hace en la escuela, y tampoco se hace, diríamos, con la participación ni siquiera mínima de la escuela, del establecimiento. Generalmente es un encuentro que se hace en la vía pública, en la calle, salen y se provocan destrozos. Entonces ahí yo en realidad no aplicaría la pérdida de la vigilancia activa, porque los padres siguen siendo responsables. Supuesto distinto sería si en el marco de una actividad organizada por la escuela, que está dentro del orden y vigilancia de la escuela, un grupo de jóvenes provocan daños, desmanes, y por ejemplo, no sé, le rompen la entrada de la casa a un vecino. Ahí están afectando a un tercero. ¿Sí? En las salidas educativas, ¿o no? En las salidas educativas. En las salidas educativas. Sí. Claro, en las salidas educativas. Si bien no están en el establecimiento, están dentro de una actividad que propone el establecimiento. Así es, así es. Por eso les decía, el ejemplo que les iba a dar no aplica para mí, el festejo del primer día, del último de mis días de la escuela. Pero hay que discriminarlo, porque cada situación se da estos casos. Pero después nos dice, el final del primer párrafo, no cesa la responsabilidad de los padres en el caso previsto en el 643. O sea, no cesa. El 643 es un supuesto muy particular. Nos vamos a familia. Que es el siguiente. Es cuando se llama delegación del ejercicio. Es cuando, en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir en que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente. O sea, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 674. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo, con participación del hijo. Este tipo de delegación del ejercicio tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas por un periodo más, con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que solo tiene un vínculo filial establecido. O sea, no es una adopción propiamente dicha, no, son situaciones en las cuales hay una transferencia, pero no se pierde acá. Como no se pierde la patria potestad, tampoco se considera que se pierde la responsabilidad por los daños que cometen. Ahora, Raquel, disculpa que te moleste, ¿qué sería la guarda en este caso, por ejemplo, la guarda del menor? Puede ser un supuesto de guarda del menor. Perfecto. Pero un supuesto de guarda, pero todavía que no definitiva, esos primeros tiempos, o también algunos casos, sí, el caso de guarda, o algunos supuestos que no llegan a guarda, donde, por ejemplo, una familia que no acuerda, que conozco casos así, con una tía, con un tío, que asisten, pero justamente por razones, diríamos, de
de poder contar con la documentación para llevar al niño a la escuela o para la cuestión social, la asistencia social y demás, tiene que hacerse este tipo de acuerdos. Ahí no se pierde la patria potestad y tampoco se despegan los padres. Podría ser discutible en realidad, porque se podría Profe, decir en términos... Sí, o sea que no se pierde la responsabilidad, pero sí están perdiendo la vigilancia activa. eso te iba a decir, o sea, podría ser discutible en realidad, porque no están teniendo la vigilancia activa. O sea, realmente podría ser es una cuestión que no parece tan, el camino no parece haber tenido la coherencia acá de Tomás. Si es ese de la vigilancia activa, hay que probar, vuelvo al chat, hay que probar el dolo o culpa de los padres. Tomás, buena pregunta. Bueno, pero acá a tu pregunta, si hay cese de la vigilancia activa, vuelvo, como justamente esta responsabilidad no es de índole subjetiva, sino que es objetiva, el cese de la vigilancia activa, ¿saben? Lo que produce opera como una eximisión de responsabilidad, como una eximente de responsabilidad. El cese de la vigilancia activa lo que hace es liberar a los padres de la responsabilidad. Salvo en el caso Entonces, impuesto en el 643, salvo en ese caso. Salvo en este caso. Y acá lo que quería era irme un segundito al 674. Vieron que en la primera parte del 643 dice, en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin perjuicio de lo establecido en el 674. El 674, acá, es un supuesto delegación en el progenitor afín. Dice, el progenitor a cargo del hijo puede delegar esto es cuando hay separación, el progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones o sea, es un supuesto más puntual, por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. Esto requiere homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. Generalmente es padres divorciados o separados, uno tiene otra pareja y no se encuentra en condiciones, por estas razones que se dice acá, entonces puede delegar en el conviviente o en su nuevo cónyuge esta delegación. Si la ex esposa o el ex esposo no tienen inconveniente, no hará falta ir a la homologación judicial. O sea, alcanza con que exprese el acuerdo de manera fehaciente. O sea que, aunque siempre es recomendable la fehaciencia a través de un acta notarial ante escribano. Pero si no hay un acuerdo, hay que ir a la justicia a pedir la homologación de esta situación. O sea, ven que se va como afinando. Pero después, miren, seguimos. Siempre en 1755. Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. O sea, el deber de vigilancia activa no es amplio. El deber de vigilancia activa, quiero decir, el deber de la eximente de la vigilancia activa no es amplia. Está acotada a situaciones en las que objetivamente, específicamente, se acredita que los padres no pudieron estar vigilando al joven porque la vigilancia activa fue desplegada, fue desplazada hacia otro que ejerce la vigilancia activa. Pero, con esto ¿qué quiero decir? Que si el joven vive en mi casa, o si el joven se fue de vacaciones y se fue 15 días a Gesell, o a donde ustedes quieran, eso no me libera como madre de la vigilancia activa. ¿Sí?
sigo siendo responsable si mi hijo comete un daño que provoca perjuicios a terceros. Es el alcance de la vigilancia. Por el caso de los padres separados, porque en realidad el hijo convive con uno de los padres. Sí. Porque, pero no ahí va a tener... Aunque no convivan en este hecho, ¿no? De que no exactamente. Uno de los padres vive más con el hijo que el otro. Siempre va a depender de las circunstancias de hecho y de cada caso. Profe. De cada caso. Sí. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de que los padres sean separados, ¿no se reparte como la responsabilidad, que es 50% uno y 50% el otro, como tipo equilibrado para responder por los daños del hijo? No. ¿Por qué? Porque esto es importante lo que vos decís. Mira, la separación de los padres no determina que respecto del tercero la carga de la obligación no sea solidaria. Como justamente lo dice, viste que vimos en el inicio del 1754, los papás son solidariamente responsables. Esto significa que responden por el total. Responden por el total. Sin perjuicio, y yo acá la otra vez cuando vi concurrentes lo miré en detalle, sin perjuicio que incluso el joven, digamos el autor directo del daño, puede también ser responsable respecto de la víctima, él con su patrimonio, como responsable concurrente. ¿Dónde está, diríamos, la disquisición de por qué se le dice concurrente? Porque se supone que es por una causa distinta, y me parece que eso está correcto. O sea, los padres ¿por qué son obligados al pago de la indemnización? Porque son objetivamente garantes de los daños que cometa el hijo, ¿verdad? O sea, esa es la causa de mi deber de indemnizar como madre o como padre. En cambio, el joven, ¿por qué es responsable? ¿Por qué les parece a ustedes? Frente al daño. Porque es un responsable directo. Exacto. ¿Y qué factor le aplicamos? Depende del caso. Depende del caso. Imaginemos que no usó una cosa riesgosa. Podría ser la culpa. Podría ser el dolo eventual, por ejemplo. Si andaba corriendo picadas, por ejemplo, con el auto del padre. Hay que ver, hay muchos casos. Pero entonces ahí, ¿qué quiso hacer la norma? Quiso discriminar y decir, usando la distinción entre solidarias y concurrentes, los padres son solidarios. O sea, ahí, ¿a qué voy con esto? Solidarios va al punto del alcance de la indemnización que van a tener que pagar. El analizar si se desprendieron o no de la vigilancia activa, ¿para qué va a servir? Va a servir para algo más profundo. Va a servir para ver quién es responsable. Sería el paso previo. Una vez que tengo al responsable o a los dos responsables, determino que la obligación es solidaria, la de indemnizar. Está bien la pregunta, Lisandro. Está bueno analizarlo así. Sigo un poquito más. Pero volvemos al párrafo segundo del 1755. El hecho de que los hijos menores de edad no convivan con los papás no libera per se. No libera por sí mismo. Como les digo, si se fueron 3 amigos de vacaciones, 5 días, hicieron un desastre y provocaron daños, esa circunstancia por sí misma, que no estén conmigo, no me libera. ¿Por qué? Porque se supone que hay una suerte de deber que va de la mano. No digo que esto que sea así necesariamente, pero se les endilga a los padres este deber de garantía sobre la base de ¿qué? Sobre la base de ciertos valores inculcados que tienen que ver con el deber de crianza que sí tienen los padres respecto de los hijos y de atención de los padres respecto de los hijos. Aunque reconozco que no es un tema pacífico, ¿no? Último párrafo de 1755. Dice, los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión,
o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. ¿Por qué? O sea, puede ocurrir que un muchacho joven, emprendedor, ya encare desde los 16, 15, un emprendimiento propio. Bueno, si ese tipo de actividad provoca perjuicios a terceros, pareciera dejar afuera a los padres que no van a responder por este tipo de daños causados en ese contexto. O la otra, funciones subordinadas encomendadas por terceros. ¿Esto por qué? Porque este párrafo estaría desplazándome, ahí estaría jugando este párrafo con el 1753. Podría pasar que un muchacho joven o una chica joven esté justamente realizando actividades en las que ella sea dependiente o él sea dependiente de un principal. Entonces, ahí no hay una coexistencia de responsables. Los padres por ser padres y el dependiente, y el principal por su relación con el dependiente. Ahí queda desplazado y va a ser justamente el principal responsable por el daño que haya cometido el joven en el ejercicio o en función de esa relación de dependencia, ¿sí? Otras personas encargadas. Bueno, acá tutores y curadores no hay duda que son responsables de la misma manera que los padres. Acá no ha habido mucha, o sea, ¿quiénes son tutores y quiénes son curadores? La tutela es una figura que justamente produce un vínculo en protección de ¿quién? De un sujeto que necesita una situación de protección y cuidado, que es el tutelado. Se asigna un sujeto para hacerse cargo. Generalmente es cuando puede que no tenga padres, ese es un tutor. Y el curador no, el curador es una figura que se presenta cuando lo que se procura es cuidar a la persona en su integridad y en sus bienes. Generalmente se puede dar la situación cuando tenga un supuesto de insania, donde una persona es declarada insana. ¿Qué significa esto? Significa que no está en condiciones de poder por cuidarse a sí mismo, e incluso podría llegar a ser un riesgo no solo para él, sino para las personas, para los demás, para los que tiene a su alrededor. En ese contexto se asigna un curador. Ese curador es el que tiene a su cargo la realización de todo tipo de actos jurídicos respecto de los intereses de ese curado. ¿Acá entran los apoyos, Raquel, o no? A las personas que tienen la capacidad. Si acá entran los apoyos a las personas que tienen la capacidad restringida para ciertas cosas, ¿también entran como figura o no? No te entiendo la pregunta. Estos apoyos que tienen las personas que tienen la capacidad restringida para ciertas cosas, no para todo, sino que no tienen insanía, sí. ¿No entran los apoyos como figura de responsabilidad? Ah, vos decís, ya te entendí, porque no te escuchaba, te escuchaba acoso y no apoyo. No, está bien. En principio me parece que no. Me parece que no. No lo he estudiado en profundidad, pero me parece que al ser tan específico mencionar a tutor y curador y no dejar prevista la posibilidad, yo entiendo que sería como una situación intermedia, que está a mitad de camino, no llega a ser curador, es un asistente, un apoyo, pero a mí me parece que no aplica. Pero igual te aclaro, no lo he mirado en detalle. Después dicen, acá, miren, qué particularidad, ¿no? Esto es más exigente la norma respecto de los padres que respecto de los tutores y curadores. ¿Por qué? Porque en 1756, en el segundo párrafo, dice, sin embargo, se acreditan los tutores y curadores que les ha sido imposible evitar el daño. Tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia. O sea, si ellos demostrasen que les fue imposible evitar el daño, sería una suerte de si demuestran que se produjo un caso fortuito, podrían quedar liberados. Ahora, esta posibilidad, bueno, específicamente no se
no se la prevén a los padres. Sí se la admiten a los tutores y curadores. Obviamente, siempre el caso fortuito va a ser un eximente de responsabilidad, pero no está expresada para los padres. Profe. Sí. Eso ahora se hace, me imagino, se me vino recién a la cabeza esa pregunta. ¿Eso no sería así como medio inconstitucional? Por esto de la igualdad ante la ley, por ejemplo, ¿no tendrían que responder como padres y esta misma persona en igual equidad, por así decirlo? Podría ser, podría ser. No digo, o sea, por supuesto que siempre el principio de igualdad de rango constitucional va de la mano con el criterio de igualdad para los iguales. O sea, entonces lo que te pueden argumentar es, bueno, no son situaciones idénticas, hay cierta distinción que justifica el tratamiento, diríamos, más diferenciado. Pero sí también podríamos encontrarnos con que las distinciones pueden no ser muchas, porque aquel que tiene que ejercer una tutela posiblemente tenga que tener el mismo tipo de relación y trato y justamente y vigilancia respecto de su tutelado que un padre respecto de sus hijos. Entonces, pero es un argumento que podría darse. ¿Dónde está la distinción? ¿Por qué se generó esa distinción? No pareciera que pueda tener un argumento muy... Ahora, lo que sí podemos también jugar hacia el otro lado, decir, bueno, los padres, aunque la norma no lo haya dicho, si acreditan, si demuestran que se produjo una circunstancia que les haya hecho imposible evitar el daño, podrían liberarse. Sin embargo, lo cierto es que es una carga, es una exigencia fuerte la que tienen los padres, porque los padres son responsables. La vigilancia activa, como les digo, no es solamente que lo dejé en la escuela y me liberé. O sea, en realidad, sí, obviamente, lo dejo y toma esa vigilancia un instituto educativo, pero ahí el instituto educativo es responsable. Pero, y esto se nota más cuando los hijos son más grandes, la circunstancia en la que los hijos van adquiriendo, diríamos, más vuelo, al padre no lo libera. Y en realidad tiene su lógica. Incluso uno podría, ¿cuántas veces hemos escuchado que frente a casos donde se advierten destrozos, desmanes, se ha planteado inclusive, hay análisis jurídicos hechos en torno a ser responsables directos, pero no indirectos, sino directos a los padres por los daños que cometan sus hijos. E incluso hay en estudio, hay figuras penales tendientes a imputar a los padres por la comisión de hechos delictivos realizados por sus hijos. Acá es un caso realmente a estudiar, porque son supuestos en los cuales, hasta podríamos decir, es una excepción al principio del derecho penal, donde la norma, ¿qué es lo que hace? Sanciona la autoría. Pero aquí hay situaciones en las cuales ya se ha, por lo menos, analizado la posibilidad de algún día crear un tipo penal de esas características. Esto se da mucho, por ejemplo, se estudia, se discute mucho cuando un joven, utilizando un auto, mata personas en una picada o siendo irresponsable, sobre todo en las picadas, ¿no? Y generalmente siendo menor de edad y con el vehículo del padre, por ejemplo. Y a veces con anuencia del padre o de los padres. Entonces, creo que recientemente escuché de un caso donde, claro, el joven le gustaba tener su auto tuneado y correr carreras, pero el papá le pagaba, lo ayudaba a comprar los repuestos y a dejar el auto en óptimas condiciones para ese fin. Entonces... Doctora. Sí, Mirna. ¿Ese sería el caso del chico Sasso que atropelló a esta chica y la mató, por ejemplo? Y ese caso creo que está en estudio. No era puntualmente pero me parece, es otro caso donde también, si mal no recuerdo, se planteó no solo la responsabilidad penal del joven, sino
la responsabilidad de los padres. ¿Sí? El de Sasso me parece que no entra por una cuestión de edad. Sasso era mayor de edad, estaba conduciendo. ¿Ah, era mayor de edad? Sí, era mayor. ¿Ya era mayor, Sasso? Sí. Sí. Era mayor. Vamos al tema. Vamos al tema. Bueno, para terminar esta parte, la última parte de 1756 me habla de el establecimiento que tiene a su cargo personas internadas. Dice, responde por la negligencia en el cuidado de quienes transitoria o permanentemente han sido puestas bajo su vigilancia y control. Después tenemos, y nos vamos a los supuestos especiales de responsabilidad, que ya vimos algunos en otras clases, pero vamos al 1767, que se vincula directamente con estos casos, que es el de los establecimientos educativos. La responsabilidad de los establecimientos educativos. Dice, el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos, causado o sufrido por sus alumnos, en ambos casos, menores de edad, cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva. Seguimos con el factor de atribución objetivo. O sea, acá la víctima no tiene que salir a buscar la culpa o el dolo del titular del establecimiento educativo. Esto es por el solo hecho de ser el establecimiento educativo. Tiene que responder. Dice, y se exime solo con la prueba del caso fortuito. Que ustedes ya lo saben, ¿a cargo de quién está? A cargo de aquel que lo tiene que invocar, en este caso del atribuido responsable. El establecimiento educativo debe, dice la norma, esto se incorporó, debe contratar un seguro de responsabilidad civil, no es optativo, lo tiene que contratar, es obligatorio contratarlo, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esto va a ser, la autoridad de aplicación va a ser la Superintendencia de Seguros de la Nación, que seguramente estará también de la mano con la autoridad, el Ministerio de Educación. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. En las facultades, la facultad no está obligada a contratar un seguro de responsabilidad civil, no está obligada. Tengo entendido, sí, si yo mal no recuerdo, que se contrata seguro de vida, pero no tiene la misma obligación que tienen los otros establecimientos educativos entendidos por los de primario y secundario y terciarios. Pero ven cómo, y aquí también la idea de la vigilancia activa, como decíamos al comienzo, no es limitativa de la circunstancia de la actividad escolar que se realice solamente en el ámbito de la escuela, sino que es amplia, es en todas aquellas circunstancias en las cuales en la relación educativa se realizan actividades, sean dentro o fuera del establecimiento escolar. Es muy común, aquellos que son padres o madres, cuando nos llegan esas notas de los establecimientos educativos donde nos piden autorización para que el niño concurra al camping de tal lugar. Uno la lee y dice, si firmo esto, pero si no firmo, pero uno ya sabe que toda esa hoja, en realidad, con todas esas, diríamos, liberaciones de responsabilidad, son absolutamente discutibles y no aplican, porque la realidad es que si el niño tiene que subir un colectivo, lo tienen que llevar a Sierra de los Padres, va a estar una noche, una sufre, por supuesto, toda la noche, no importa, pero ese es otro tema. Vuelve, le dan el desayuno, lo traen en el colectivo y demás, no cabe duda que la vigilancia la tuvo el establecimiento educativo y no queda limitado al tiempo que estuvo, por ejemplo, con los profes. Pero cuando uno ve toda la declaración en la que se solicita autorización, pareciera todo lo contrario, es decir, no se hace responsable uno conocen la madre, se conocen a los docentes, el personal médico, la clínica, el establecimiento educativo no puede desligarse de responsabilidad.
y solamente le queda, no lo exime de responsabilidad. Son como esas, no lo exime de responsabilidad. No. Como ven, este es un tema interesante también. ¿Por qué es un tema interesante? Porque de la misma manera que cuando veíamos cosa riesgosa, usamos factor firmo tranquila, y mira, uno firma, pero para que el niño vaya, pero uno ya sabe que como abogado y como futura abogada, eso no es viable, o es que después, por supuesto, que uno no desea que pase, pero sabe que eso no tiene valor legal. O les doy otro ejemplo y me escapo un poquito del tema. Es como cuando uno lleva un auto, una cochera, y dice, la empresa no se responsabiliza por los robos o las pérdidas o los daños que se sufran en la cochera. Es absolutamente nulo. Por supuesto que si uno deja el auto, es para dejar el auto y que se lo cuiden. Entonces, que no se responsabilicen de eso, es como que es un contrasentido. Bueno, o el otro caso, habiendo escaleras, habiendo ascensores, la empresa no se responsabiliza por el uso de las escaleras. No, la escalera tiene que estar en correctas condiciones y se produce un accidente. Bueno, pero para eso estamos nosotros, los abogados, que tenemos que, y ustedes, los futuros abogados, que estarán atentos a este tipo de cuestiones. El ser abogado también, aunque a veces nos pone y nos expone a desafíos. Esto es un pensamiento que tengo hoy, al desafío del espíritu crítico, que no es poco en nuestro país. Entonces, entender las normas y conocerlas y hacerlas articular nos pone en una situación de ejercer nuestro espíritu crítico. Y a veces no es fácil, se los digo, a veces no es fácil, porque a veces quedamos en ciertas situaciones como que somos los que ponemos palos en la rueda, o como que somos muy críticos, o como, pero nadie lo vio y lo vieron ustedes, pero hay que hacerlo. Si les gusta esta profesión, después se sienten bien con ustedes. Yo hace un tiempito estuve en una cruzada sola, con el tema de la colocación de ciertos elementos por el tema del COVID en ciertos lugares públicos, y estaba sola en la cruzada, para colocar elementos que detecten la temperatura, que controlen el uso del aire, etc. Pero bueno, uno está acostumbrado a informarse y a mirar cómo son los protocolos en ese caso. Entonces, hacer jugar el espíritu crítico a veces nos pone en una situación muy desafiante y cansa, pero vale la pena, vale la pena. ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguien que quiera poner algo en el chat? Acá alguien puso, en el caso del último primer día, ¿los padres son solidarios responsables? Muchos entendemos que sí, Nora. Muchos entendemos que sí, porque los padres son responsables de asumir que el hijo va a ir a ese encuentro. Y podrían decir, bueno, lo hizo igual. Bueno, justamente, pero el hecho de que el joven lo haya hecho igual, a pesar de que el padre le diga que no, lamentablemente también lo hace responsable. O sea, aquí es más exigente la norma respecto de cómo se desprende, y acá no hubo, los padres no se desprendieron de la vigilancia activa. En este caso son responsables por el daño cometido por sus hijos. Y lo que sí queríamos ver las edades, a ver si tengo acá. Sasu tenía 19, me fijé recién. Pero eso te iba a preguntar, 18, 21, 25 era el tema de las diferentes... Quiero ver las para edades, el tema de la mayoría de edad, para que cese la responsabilidad parental. No, pero aparte, ¿sabés también para qué quiero buscar el discernimiento? Sí, porque ahí sí es donde me parece que tengo la duda si es 14 o menos. Creo que es 13. 13. Sí, es 13. ¿Tenés el artículo, Vanessa? Lo buscamos. No, pero me parece que es 13.
Me 13, 16. 13, 16 y 21, supuestamente. A ver, esperen, vamos a buscar. Ahora les voy a leer un artículo que es muy conveniente también para este tema. Adolescente, el 25, dice, el artículo 25 denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. 5. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atendientes al cuidado de su propio cuerpo. El artículo 261, el discernimiento. Sí, por favor, vamos a hacer mirar todos. ¿El acto de quién al momento de realizarlo está privado de la razón? O sea, es involuntario por falta de discernimiento. ¿El acto de quién al momento de realizarlo está privado de la razón? El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Y el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Ahí está, bien. Entonces tenemos, gracias, esperen que corro esto. Entonces, gracias Natalia. Entonces tenemos, el discernimiento se adquiere en dos momentos distintos, mejor dicho, respecto de lícitos e ilícitos. Para ilícitos, dijimos 13. El discernimiento. Para ilícitos, la persona que no ha cumplido los 10 años. Los 10, entonces. Ilícitos 10, lo bajaron. Y sí, y los lícitos a los 13. Y los lícitos 13. ¿Esto qué significa? Esto se aplica, ¿se acuerdan? Por el artículo que habla de que la falta de discernimiento no libera a los padres. No, perdón, no libera al principal. En este caso también, la falta de discernimiento del autor del daño está entendido en el juego de estos artículos. O sea, si cometió un ilícito, o sea, menos de 10, y en un lícito a partir de los 13. Ahora, o sea, que no tengan discernimiento no libera de responsabilidad a los padres. Ahora, lo que podría pasar también es que no se da siempre, pero podría darse, que el joven tenga patrimonio propio, en cuyo caso, los padres van a ser responsables directos, pero también la víctima puede ir por encima de lo una vez que tiene, si se lo considera que sale del límite del no discernimiento, puede ir directamente respecto al patrimonio del menor, de manera directa. Ahora, con el juego, diríamos, de la modificación del artículo, donde dice los padres son solidarios y el joven es concurrente, la víctima puede ir respecto de todos, pero con los alcances que tienen sus responsabilidades. Para esto es importante tener en claro esto, cuándo se adquiere el discernimiento. Pero acá hay otro artículo que después sí, como vos bien decías, me parece, Vanessa, el código distingue ahora también la condición del adolescente que antes no estaba, y también es como que amplía el nivel, el grado de derechos que tienen los menores de edad a tener ciertas prerrogativas y derechos que antes no estaban previstas, y que incluso tienen que ver con disponer cuestiones de su propio cuerpo, incluso sin autorización de sus papás. No quiero apartarme mucho, pero si esto, por ejemplo, en el artículo 638, responsabilidad parental, la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: el interés superior del niño, y acá, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, esta regla es a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Cuanto más autonomía adquieren los chicos, más va, lógicamente, progresivamente, disminuyendo la representación de los progenitores. C. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Después acá, el 641, ¿cómo se ejerce esa responsabilidad parental? En el 638 me la definen, en el 639 me da las pautas de gradualidad, cómo se va, pero acá, ¿cómo se ejerce? Dice, el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde a, en caso de convivencia con ambos progenitores, a estos. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro. Cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el 645 o que media expresa oposición. B. En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio a ambos progenitores, se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior, del 645. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a uno solo de ellos o establecerse distintas modalidades. Esto no lo vamos a ver ahora. En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, le va a corresponder ejercer la responsabilidad parental al otro progenitor. En caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor. En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al otro progenitor. Esto. Pero ven cómo, y acá tenemos incluso el supuesto de los papás adolescentes, progenitores adolescentes. Ahí, diríamos, los abuelos tienen un rol, se les ha asignado un rol muy importante, e incluso en el deber alimentario también. Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente, ejemplo, no sé, si yo tengo mi hijo adolescente, que todavía no lo es, que a su vez fue papá, pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. También pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo, porque no está capacitado, porque no lo sabe hacer, porque no son todos los casos, no tiene por qué ser así, pero está previsto. El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que pueden lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, tiene que decidir un juez. La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen. O sea, si tengo una pareja joven, que uno es adolescente y el otro ya llegó a la capacidad plena, esto no cambia la aplicación de este artículo. Igual, diríamos, los abuelos, en este caso, tienen este rol que les asigna el artículo. Si les interesa, después en otro momento, van a ver que hay muchas cuestiones que ahora tienen que ver con, sobre todo acá, los derechos y deberes de hijos, de los hijos y de los padres, que hay mucha ampliación en realidad en el reconocimiento de los derechos. A ver las preguntas en el chat. Si un menor se va de vacaciones con un amigo y sus padres, y ese menor causa un daño estando bajo cuidado de los padres de su amigo, ¿responderían ellos o los padres del niño que causó el daño?
Ahí, en principio, ante la víctima, Lara, miremos a la víctima, que es la que sufrió el daño, en principio responden los papás. ¿Qué es lo que va a tener que hacer los papás? Tendrán que plantear en su defensa si realmente el autorizar a los, por ejemplo, el matrimonio amigo, a que lleven al niño constituye para la justicia un desprendimiento de la vigilancia activa. Va a quedar a criterio del juez y en función de las circunstancias del caso. Podría entender que no es suficiente para que se considere que se han desprendido de la vigilancia activa. La vigilancia, Raquel, es sinónimo de responsabilidad parental porque aunque no estén bajo su vigilancia, responden por la responsabilidad parental. O sea, es objetivo, es nada más la reparación a la víctima. Después, como sea entre ellos la repartición de responsabilidades, es cosa de ellos. Sí. O sea, acá no nos tenemos que olvidar de seguir mirando siempre a la víctima, que es un tercero que sufre un perjuicio y que tiene que... y lo cometen 2 jóvenes de 15 años. A partir de que con la responsabilidad objetiva serían solamente el caso fortuito, el hecho de un tercero, o sea, estos que son muy limitada, claro, muy limitada. Así es. Dice, ¿a partir de qué edad puede tener patrimonio propio? En realidad, un joven, una persona puede tener patrimonio propio desde el inicio. Lo que ocurre es que no va a tener, por supuesto, la administración de ese bien. Puede recibir, acá alguien puede recibir una donación, una herencia, pero por supuesto no va a tener acceso a las facultades de disposición e incluso de administración de ese bien, que va a tener, seguramente, van a tener sus padres. Bien. Bueno, estamos bien. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario, observación? Como le escuché con un profesor hace unos días. Crítica, sugerencia, objeción, podemos poner todo. Una pregunta. ¿Cómo estamos? Sí, Mirna. Para el parcial, ¿qué fallos entran para leerlos bien en profundidad, digamos? Yo lo que te diría, Mirna, es la que es más, diríamos, inclinada a los fallos, es nuestra querida doctora Estela Fernández Puentes. Fallo que haya mencionado ella, ayer me parece que habló de abuso de derecho, me parece. Pasa que a nosotros no nos citaron en esas clases. Nosotros teníamos un cronograma que no incluía los días miércoles como clase, y tampoco nos informaron los datos de esas clases. Perdón, me parece que, no quiero decir nada, pero creo que hubo un pequeño mini olvido, ¿no? Porque a las mías vinieron porque yo les dije, les pedí asistencia, apoyo logístico. Pero de hecho, igual Estela la semana pasada charlamos con ellas y en ningún momento nos dijo que íbamos a tener clase plenaria y demás. O sea, como que fue un comentario que recibimos el día martes de otra profesora, pero acá estamos, en la dulce espera. Qué lástima. A ver, el punto es que, a ver, no los quiero hacer, la verdad, estudiar puntualmente fallos porque no es que, o por lo menos yo no veo que tengamos en el programa hoy una línea de fallos específica. Y yo, por ejemplo, sí lo que les digo que en materia de responsabilidad, por ejemplo, del Estado, que es lo que vimos la semana pasada, está todo en el Power. Y ahí yo les menciono fallos, pero no para que lean esos fallos que aparte son largos, densos, y lo van a estudiar en administrativo, pero sí para que tengan la idea con que ustedes sepan los principios generales que yo les pongo en ese PowerPoint, que lo sepan, que lo entiendan, que me lo expliquen con sus palabras, chicos. Les pido, no copien y peguen porque no tienen necesidad de hacerlo. Santa Coloma, podría ser, me parece que Estela podría, sí, por las dudas, Santa Coloma es en materia de, sí, podría ser un fallo. Por ejemplo, otro fallo, pero no sé, a ver si uno que a ella le gusta mucho, que suele preguntar cosas vinculadas en materia de derecho a la intimidad y acceso a las redes, el de Belén Rodríguez Belén, contra Google. sí,
El de Belén Rodríguez siempre lo recuerda, por ejemplo. Sí. Bien. Por las dudas, te toca algo que esté vinculado con... Sí, Belén Rodríguez. Pero no después otras temáticas, ¿de qué temas? Sí, pero yo iría, las fórmulas. Bueno, acá tuvimos clases con Tomás, ¿verdad? Sí, lo que explicó el otro día Estela, dijo básicamente la indemnización a modo de rentas, que era lo que teníamos que explicar. Yo no sé si va a tomar específicamente las 3 fórmulas, pero ella lo que quería que supiéramos era por qué se elegía la indemnización en forma de renta. Sí, eso estudienlo. Sí, eso estudienlo. Esperen que pongo la carga de la batería. Pero eso sí, estudienlo porque puede ser un tema, que se pregunte. Casi que tengo certeza de que posiblemente sea así. Sí. Y tengo entendido que van a hacer preguntas similar a como fue el examen anterior, o sea, de opción, de alguna de verdadero o falso, de múltiple choice y posiblemente una con una situación práctica que son para resolver. Pero que en esas, por lo menos... El último fueron 5. 5 para resolver. Sí. 5 o 6 fueron para resolver. Yo voy por menos de esas, pero no puedo, no logro llevarla a que me reduzca. Sí. Bueno, la evolución histórica es tema importante. No creo que el examen aborde la evolución histórica, no creo. Y cuando hablaban de unificación, que hablaste vos de unificación, ¿es esto de la diferencia en contractual y extracontractual o no? Sí, pero te acordás que yo ese sí puede ser un tema, ¿se acuerdan? Ahí vean, por favor, porque les voy a hacer, si preparo una pregunta, la preparo en base a eso. El artículo que les mencioné que me parece que estaba en el campus. De unificación. Muy buen trabajo. A ver. Era uno largo, ¿no, Raquel? Sí, creo que es el de me parece que es el de Picasso. Sí. El de Picasso, el de Sebastián Picasso, la unificación de la responsabilidad del proyecto. Sí. Porque la verdad que lo abordó desde un lugar muy interesante y diríamos más profundo, o sea, no. Y me han pedido que prepare alguna pregunta, así que puedo llegar a preparar, después ojalá la coloquen, ¿no? En el examen, pero puedo preparar una pregunta en base a ese trabajo. Bien. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cuídense. Ya falta poco, ha sido un año extraordinario, difícil, súper difícil, pero lo que sí les quiero decir que en este segundo cuatrimestre espero haber sido recíproca con ustedes, pero les va a parecer muy loco, pero yo me sentí muy acompañada por ustedes. Por ejemplo, y les voy a decir la verdad, a veces me enojaba al principio cuando le hablaba, yo sentía que le hablaba una pantalla negra donde no veía a nadie. Entonces, claro, donde no veía a nadie y por momentos pero después es como que también me fui enfocando, por eso se los digo, me fui enfocando en aquellos que estaban y siempre al pie del cañón, a la hora, puntuales, todo, y es como que me fui disfrutando estas clases distintas, y después también aprendí, porque uno va aprendiendo acá, que muchos no pueden poner la cámara, porque se quedan sin la conexión. Entonces uno también va aprendiendo. Entonces también fui como conectándome con María Inés, con aquellas personas que se comunicaban a través del chat. Entonces es como que aprendí y me di cuenta que uno también
sanea sus prejuicios y que me di cuenta que no es que todos los que estaban en negro era porque no querían estar acá, o porque estaban haciendo otra cosa, o porque se fueron a dormir la siesta, o estaban tomando un mate, sino porque no podían abrir la pantalla. Entonces, y empecé a darme cuenta que aunque estábamos así raramente lejos, no estábamos tan lejos. Yo me sentí muy conectada, y les voy a decir de corazón, yo este cuatrimestre raro, loco y extraordinario, yo lo disfruté con ustedes. Entonces, como tal vez no los vea, y tal vez los vuelva a ver algún día personalmente en otro contexto, en la calle, en la facu, uno no sabe, se los quiero decir porque bueno, sentí la necesidad de decírselos. Y me estoy quedando sin batería, así que... Bueno, no perdimos el cuatrimestre, vamos, aprobemos y tenemos obligaciones. Sí. Gracias por todo, Raquel. Estudien, y si tienen sus dudas me preguntan, que yo estoy a disposición, y con el examen y después del examen también. Muchas gracias. Bueno, les mando un beso, cuídense. Felices fiestas. Bueno, nos vamos a hablar antes. A todos, con cámara y sin cámara. Chao, chicos, chao. Ay, Dios mío. Si puedo escuchar a los chicos, no tengo un enchufe acá. Voy a tratar de traerla acá.